Buenas noches, compañeros y compañeras de todo el país. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra tercera conferencia del Cuarto Congreso por la Libertad Sindical que celebramos los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana. En el día de hoy con nuestra conferencia, una vez más, para seguir discutiendo los aspectos de la libertad sindical. El evento de hoy estará a cargo, será moderado por el profesor Menegildo de la Rosa, secretario de Reclamos y Acción Reivindicativa del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Muy bien. secretario de organización de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. El compañero Menegildo de la Rosa es quien estará a cargo de este evento. Adelante, Menegildo. Buenas noches, distinguidos compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta tercera conferencia dedicada a los trabajadores de la región sur en el marco del Cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Un conjunto de organizaciones sindicales, sociales y activistas del movimiento de trabajadores a nivel nacional. En medio de la pandemia del COVID-19, nos hemos visto desafiados a instalar un congreso virtual. Hemos decidido dar el salto y las razones nos sobran para eso. Cabe decir que la clase trabajadora del mundo y del país ha sido la clase más golpeada por el COVID-19. Basta decir que en la República Dominicana son más los ciudadanos que han sido afectados en su puesto de trabajo que los que han sido contagiados por el COVID-19. Para el mes de junio se estaba hablando, según el Ministerio de Trabajo, de que alrededor de 316,000 dominicanos y dominicanas de forma parcial o total se habían visto afectados en su puesto de trabajo. Y en el mundo, más de 25 millones de empleados, según la OIT, habían perdido su puesto de trabajo. Entonces, pienso que es una razón valedera para que los trabajadores nos movilicemos, para que los trabajadores demos el salto y aunque sea de manera virtual, hagamos escuchar nuestra voz en el momento que el país inaugura un nuevo gobierno que se dice ser democrático y que será respetuoso de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y como el derecho al trabajo es un derecho fundamental y como no hay democracia si no hay libertad de asociación, es entonces justo que nosotros montemos este congreso. Pero yo no soy quien voy a dar la conferencia. Quien va a dar la conferencia es una persona que su historia es parte de la historia del movimiento sindical de la República Dominicana. Nació el 10 de mayo del año 1937. Se integró al movimiento de los trabajadores en el año 1958 como miembro fundador de una cooperativa en Codetel y luego como miembro fundador del sindicato de esa misma empresa en el año 1961. En el año 1960 obtuvo una licenciatura en Ciencia Económica en la UAS. Militó en el 14 de junio desde 1961 hasta 1966. Participó como combatiente en la Guerra de Abril en el año 1965 y en ese mismo año pasó a formar parte del secretariado de la Confederación
Fouta Cecitrado. Militó en el Movimiento Popular Dominicano MPD desde el año 1966 hasta el año 1976. En el 1971 fue encarcelado y deportado al año siguiente. Vivió en Francia hasta 1978 y cuando regresó al país, gracias a la amnistía general decretada por el gobierno de Antonio Guzmán, militó en el PLD desde el año 1960 hasta el año 1992. En el año 1990 fue electo diputado de la República Dominicana por el Distrito Nacional. Pasó a formar parte del secretariado de la CGT en 1978 y de la CTM en 1983 y de la CTU en el año 1991. En el 1998 pasó a formar parte del Instituto Nacional de Formación Social, INFO, y en la promoción de la unidad de las 4 principales centrales sindicales, CTU, CAS, CNTD y CGT, en la formación de varias asociaciones de servidores públicos y en los trabajos que dieron como resultado la constitución de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical SENO. Actualmente asesora a sindicatos y centrales sindicales que lo soliciten. La historia de Fernando de la Rosa Ruiz es la historia del movimiento de los trabajadores dominicanos. No hay nadie más completo para dar esta tercera conferencia dedicada a los trabajadores de la región sur que nuestro exponente. Así es que, licenciado Fernando de la Rosa Ruiz, el escenario es suyo. Bienvenido a la tercera conferencia nacional del cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Gracias, compañero. Gracias, camarada. Buenas noches. Y en lo adelante, por favor, no me llames licenciado, por favor. Llámame compañero o camarada, porque así de acuerdo. Mejor. De acuerdo. Bueno, yo escribí una pequeña ponencia para referirme al tema que está tratando este cuarto congreso. Y voy a leerla y iré haciendo los comentarios que pudiesen ser necesarios. El pasado sábado 14 de este mes, el camarada Matías Bosch expuso con brillantez las amenazas al movimiento sindical de parte del empresariado y los gobiernos conservadores y liberales a su servicio, lo cual limita el ejercicio de nuestro derecho a la organización y a la libre expresión del pensamiento. En esta oportunidad que se me ofrece hoy, voy a intentar explicar lo que a mi entender son debilidades de los sindicatos en su lucha para hacer valer sus derechos y además las características de los momentos de cierto auge del movimiento sindical y popular que yo clasifico en 4. Un primer auge durante la Segunda Guerra Mundial, un segundo con motivo del ajusticiamiento del presidente Rafael Trujillo en 1961, hasta el derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963. Luego, el auge de la Guerra de Abril en 1965-66. Y finalmente, correspondiente a los gobiernos liberales de Antonio Guzmán y Jorge Blanco, del conservador Joaquín Balaguer, de los liberales Leonel Fernández y Hipólito Mejía, de nuevo Leonel Fernández, el de Danilo Medina y de Luis Abinader, desde 1978 hasta nuestros días. La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar en Europa durante los años 1939
1945. Obligó al gobierno norteamericano a dedicar grandes esfuerzos y recursos al combate contra el nazismo y a favor de la soberanía y la democracia de los estados. Y en cierta medida a descuidar su dominio en Latinoamérica. En esa circunstancia, Trujillo aprovechó el momento para nacionalizar importantes empresas extranjeras y permitir ciertas libertades que fueron a su vez aprovechadas por los militantes del Partido Socialista Popular para promover la organización de los trabajadores, los cuales, liderados por Mauricio Báez, plantearon sus reivindicaciones inmediatas, se movilizaron, hicieron huelgas y lograron mejoras salariales y otras conquistas. Sin embargo, este auge fue tronchado por Trujillo cuando ordenó la persecución de los líderes del movimiento, muchos de los cuales sufrieron prisión, torturas y muerte, y sembró nuevamente el terror en todo el país. El ajusticiamiento de Trujillo en mayo de 1961 dio lugar a grandes movilizaciones populares, demandando bienestar, democracia y la expulsión del país del resto de la familia del tirano. Los partidos de izquierda, el PSP, Partido Socialista Popular, el Movimiento Popular Dominicano y el 14 de junio, y el conservador Unión Cívica Nacional ocuparon un espacio importante en esa lucha y en la formación de cientos de sindicatos industriales, de servicios, del sector público, de obreros agrícolas, de juntas de campesinos. Las enormes riquezas de Trujillo pasaron a ser propiedad del Estado. El Partido Revolucionario Dominicano, que se había fundado en el exilio y que recién se instalaba en el país, logró la adhesión de gran parte de los sectores populares y de la clase media. En septiembre de ese mismo año, 1961, quedó constituido el Frente Obrero Unido por los Sindicatos Autónomos, FOUSA, con el propósito de aglutinar en una central a los sindicatos que se venían constituyendo. La mayoría de sus cuadros fundadores, es decir, del FOUSA, provenían de sindicatos que se habían mantenido con precariedad durante la tiranía. Eran sindicatos de albañiles, de carpinteros, pintores, panaderos, curtidores de pieles, zapateros, portuarios, sastres, etc. Y que funcionaban esos sindicatos como gremios de la época precapitalista. O sea, no eran sindicatos que reivindicaban mejoras, sino que existían con, digamos, con programas de ayuda mutua y cosas por el estilo. Y tenían una clasificación de la época de precapitalista. Eran maestros, ayudantes, artesanos, etc. En septiembre de ese mismo año, el FOUSA promovía concomitantemente huelgas reivindicativas en las fábricas y junto con las organizaciones barriales, movilizaciones populares antitrujillistas. Pero nació con influencias políticas antagónicas en su seno. Es decir, el FOUSA, que era un movimiento de trabajadores, cuando se organiza, sus consignas principales no son solamente las referidas a sus condiciones de trabajadores, sino también que se volcaron a la lucha política por la democracia y por la expulsión de los remanentes de la familia Trujillo. Desde luego, en la constitución del FOUSA participaron, como había dicho, no solamente líderes sindicales con una cierta militancia de izquierda o liberal, sino también que pesó la influencia de la Unión Cívica Nacional,
que era un partido de la oligarquía nacional antitrujillista, que desempeñó un gran papel en la lucha por la eliminación de la dictadura de Trujillo. Por un lado, hablando de las influencias no proletarias en esa central sindical, la Embajada de los Estados Unidos, utilizando a sus diplomáticos para promover el sindicalismo libre, entre comillas, se ganó a varios líderes obreros ofreciéndoles viajes de placer a ciudades norteamericanas y becas de estudios en el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, también entre comillas. La UCN, es decir, la Unión Cívica Nacional, arrastró a algunos otros líderes. El PRCC, que era el partido, en ese entonces, el Partido Revolucionario Social Cristiano, y el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, conquistaron a otros tantos líderes más. Por otro lado, el PSP, el MPD y el 14 de junio también lograron un considerable espacio en la cúpula del FOUSA y en su base. Pero como entre los trabajadores existía poca conciencia de clase, parte de los sindicatos se colocó a la cola de los partidos conservadores y liberales, lo que les impidió mantenerse unidos y promover sustanciales transformaciones sociales, económicas y políticas. Ya a inicio de 1962, o sea, algunos meses después de fundada la central FOUSA, esta se había dividido. Los líderes ganados por la embajada americana, los líderes del FOUSA ganados por la embajada americana, formaron el bloque FOUSA Libre, se separaron del FOUSA y formaron el bloque FOUSA Libre, que más tarde llamaron Confederación Nacional de Trabajadores Libres, CONATRAL. Nació concomitantemente la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, promovida por la Iglesia Católica y de luego los militantes cristianos. Una fracción PRDista conformó la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos, CECITRADO, y otra de izquierdistas creó la Unión. Estas divisiones dificultaron la conquista de las reivindicaciones reclamadas por la base, aunque la presión espontánea por mejoras salariales y la unidad de todo el pueblo contra los remanentes del Trujillato continuó manifestándose. Yo insisto en señalar eso, porque en cualquier programa de planeación estratégica, nosotros de luego tenemos que tener claras y cuáles son las amenazas que debe enfrentar el movimiento. Pero también el movimiento tiene que analizar cuáles son sus debilidades. Y yo estoy tratando de mostrar en cierta medida cómo desde dentro del movimiento de los trabajadores, por influencias extrañas a la clase, se produjeron importantes decisiones en el movimiento sindical nacional a los pocos meses de la caída de Trujillo y pocos meses de la fundación de la Central Nacional que se llamó FOUSA en ese entonces. Eso seguramente que lo vamos a retener porque es un asunto de debate porque entre nosotros había una tendencia, sobre todo a nivel de las cúpulas sindicales, de echarle toda la culpa al empresariado y a los gobiernos que tienen la culpa principal, pero hemos descuidado el análisis crítico, autocrítico, para desentrañar las influencias extrañas a la clase que nosotros mismos, liderando el movimiento, de la que somos víctimas. A finales de ese mismo año, 1962,
se celebraron elecciones generales y el candidato PRDista Juan Bosch fue juramentado como presidente de la República en febrero de 1963. Y aprobada una nueva constitución progresista que sentaba las bases para la democratización del país, su desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza nacional. Pero su derrocamiento, 7 meses después, agravó nuevamente la situación y el auge del que disfrutaba la población terminó con la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades democráticas y la persecución de los sectores populares. Es decir, que los momentos de auge que estuvimos viviendo, que hemos vivido en el país, han sido relativamente cortos. Por ejemplo, duró, bueno, sucede que Trujillo fue eliminado en el 61, Juan Bosch fue electo a finales del 62, tomó posesión el 63 y 7 meses después fue derrocado. Así que apenas tuvimos, ¿qué te digo?, un par de años con un cierto auge del movimiento sindical que no permitía que pudiese fortalecerse y sobre todo elevar sustancialmente su conciencia de clase. Ya a inicios de 1962, la superestructura... Ah, no, perdón, me fui atrás. Sí, me fui atrás, ya sigo aquí. Perdón. 3. El 24 de abril, o sea, estamos hablando que ya en el 63 terminó un auge del movimiento, pero ya en el 65, o sea, 2 años después, militares constitucionalistas produjeron un contragolpe, entregaron armas al pueblo y devolvieron el poder político a los PRDistas. Muchos trabajadores combatieron y sus sindicatos tuvieron participación destacada en esta guerra. El POASI era o es, porque es un sindicato que decirte, un sindicato de obreros portuarios. El Sindicato Unido del Central Romana, el FOUSA y la CAS, entre otras organizaciones sindicales, formaron comandos armados en sus locales durante la guerra. Los ánimos proletarios y la actitud sindical se levantaron de nuevo. Cuadros obreros revolucionarios pasaron a dirigir numerosos sindicatos a todos los niveles. Es decir, que los obreros fueron tomando conciencia y en esa lucha fueron ocupando los puestos de vanguardia en muchos sindicatos y en las superestructuras también, en las federaciones y en las confederaciones. Este auge popular, sin embargo, desgraciadamente, duró hasta junio del año siguiente, cuando Joaquín Balaguer pasó a ocupar la presidencia de la República con el apoyo de los invasores yanquis, dando inicio a una grosera persecución que duró 12 fatídicos años con prisión, deportación y muerte de cientos de combatientes constitucionalistas, entre ellos numerosos obreros, y por supuesto, a la violación nuevamente del libre ejercicio de los derechos sindicales. En medio de tanta incertidumbre, el movimiento sindical se mantuvo con precariedad a flote y el FOUSA y una fracción de la CAS se fusionaron y fundaron la Central General de Trabajadores en septiembre de 1973. Es decir que, bueno, el movimiento sabía cómo tratar de subsistir, de sobrevivir, y aunque esos 12 años fueron de una grosera represión contra el movimiento popular y contra los sindicatos, pero lograron mantenerse. Ya vemos que en ese lapso surgió la CGT con una fusión de la FOUSA
y una fracción de la casa. En ese entonces, la FOUSA estaba dirigida fundamentalmente por cuadros de la izquierda revolucionaria. Puedo señalar a Julio de Peña Valdés, que murió hace años, a Francisco Antonio Santos, que murió hace meses, a Dionisio Martínez, que también murió hace años, que eran militantes de izquierda, y otros muchos, Junio López y demás. Junio López está vivo todavía, Jorge Cáfaro también está vivo todavía. Es decir, que la FOUSA estaba dirigida por cuadros de izquierda. Entonces, la CGT surge de una fusión de militantes de izquierda con militantes cristianos revolucionarios, que eran esos militantes cristianos seguidores del cura revolucionario Camilo Torres. Así nació la CGT. En 1978, Joaquín Balaguer fue derrotado en unas elecciones históricas, pasando el PRDista Antonio Guzmán a la presidencia de la República. Una ley de amnistía general permitió el regreso de los exiliados. Los sindicatos se renovaron y crecieron, dando origen a un nuevo auge popular. Y aunque en 1986 Balaguer volvió a ocupar la presidencia de la República, ahora por 10 años más, el movimiento sindical pudo resistir y mantenerse a flote. Aunque por un lado perdimos algunos sindicatos importantes, entre ellos el de la Corporación Eléctrica, el de la Telefónica, el de la mina de oro de Cotuí, el de la mina de níquel de Boná, y por otro lado, sufrimos los efectos de la atomización de la izquierda revolucionaria en numerosos partidos que pretendieron cada uno apoderarse del control del movimiento sindical, creando cada uno su propia expresión. El Partido Comunista Dominicano, el PSD y el MPD patrocinaron la Central Unitaria de Trabajadores, CTU. El Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, auspició la formación de la Central de Trabajadores Independientes. El Partido de la Liberación Dominicana promovió la formación de la Central de Trabajadores Mayoritarias. El núcleo comunista y el Movimiento de Liberación se quedaron con el control de una reducida CGT, mientras los PRDistas sostenían a la Confederación de Trabajadores Dominicanos, a la Unión General de Trabajadores Dominicanos y a la Central de Trabajadores Clasistas. Es decir, que los periodistas ya tenían 3 centrales controladas por sus seguidores. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Social Cristiano seguía sosteniendo la casa. Así que fíjense cómo ya en poco tiempo, y sobre todo durante los 10 años del segundo mandato de Balaguer, la izquierda se atomizó, y como la mayoría de los sindicatos activos, en ellos habían muchos cuadros de izquierda, y como esos cuadros de izquierda pertenecían a diferentes partidos, entonces aquel partido en la que sus cuadros tenían, digamos, la hegemonía, entonces ese sindicato se iba con esa central. Eso pasó en esos momentos con el movimiento sindical. Es decir, que pasamos a tener en unos meses, ¿cuántas centrales le digo? Pasamos a tener la CTU, la CUT, la CTI, la CGT, la CTM, la UGTD, la CNTD, la CTC y la CAS. Desde luego, un movimiento sindical con una situación precaria debido a que estábamos sufriendo regímenes, una vez conservadores como el de Balaguer, y otra vez liberales como lo del PRD y lo del PLD, pero
ninguno de ellos auspició, con la excepción del PLD durante algunos meses, la unificación del movimiento sindical, sino todo lo contrario. Y eso, desde luego, tenemos que anotarlo, porque como de lo que se trata ahora de hacer una revisión crítica de la historia reciente del movimiento sindical, nosotros tendremos que tomar en cuenta este pasado para tratar de que no se repitan hechos como ese y podamos lograr recuperar un movimiento sindical que pueda gozar de libertad para organizarse, reivindicar y, cómo no, y tener conciencia política para no equivocarse y estar escogiendo a empresarios para que dirijan los destinos del país, a empresarios para que desde el Senado dicten y desde la Cámara de Diputados dicten las leyes. Eso, desde luego, es una apreciación crítica dolorosa, pero que tendremos que subrayar porque, en definitiva, esa fragmentación impide que el movimiento de los trabajadores se consolide y logre desarrollarse y avanzar. Como vemos en esta ocasión, la causa principal que afectó este auge de los sindicatos no fue la represión patronal y oficial, sino las querellas entre los grupos de izquierda con influencia entre los trabajadores y otros sectores populares, como había comentado ahora mismo. De esa fecha en lo adelante, el movimiento se ha mantenido sin progresos, estático, sin la fuerza que llegó a tener años atrás. Con el PRD, el PLD y ahora el Partido Revolucionario Moderno como dueños sucesivos del poder político. El empresariado consolidando su hegemonía económica y política y gozando de irritantes privilegios, sin permitir que los trabajadores podamos organizar nuevos sindicatos, salvo muy pocas excepciones, en detrimento de la familia trabajadora. Con este documento, o sea, con este breve recuento que estoy haciendo, lo que he pretendido es mostrar que además de la actitud antiobrera del empresariado y sus gobiernos, también influye en contra nuestra nuestros bajos niveles de conciencia y de clase. Perdón, nuestros bajos niveles de conciencia de clase y política. Situación que nos impone tomar medidas para unificarnos, educarnos y fortalecernos para nuevos combates. Para alcanzar estos objetivos, reitero en este congreso una propuesta que los camaradas Francisco Antonio Santos, Efraín Sánchez y yo hicimos un 1 de mayo hace ya algunos años. Planteamos la constitución de un foro permanente del movimiento sindical, con un coordinador conformado por líderes de base con o sin afiliación confederal, que se encargue de convocarlo y de invitar a dirigentes y expertos a exponer sobre temas escogidos por el comité coordinador. O sea, lo que estoy planteando, que es lo que planteábamos Francisco Antonio Santos Pocholo y yo, es que líderes de base, en forma personal, se integren como comité coordinador de ese foro permanente del movimiento sindical. Entonces, los líderes o dirigentes de base que se integren a ese foro y que logren unificarse sobre cualquier aspecto del tema tratado en cualquier apertura del foro, conformarían una coordinación específica y llevarían el asunto a sus respectivos sindicatos. Es decir, la participación inicial de los líderes de base no es como delegado de su sindicato, es una participación individual. Ahora, cuando en el foro varios líderes coinciden en un tema que se ha planteado
Entonces, lo que estamos planteando es que esos sindicatos que coincidan, entonces formen una coordinación específica para tratar ese tema sobre el que coinciden. Entonces, es en ese momento cuando ellos van a llevar a la asamblea de sus respectivos sindicatos esos planteamientos para que sean asumidos por los sindicatos. Es una forma de tratar de que cuando se lleve un planteo de todos los sindicatos ya exista una cierta unidad de criterio entre un grupo de líderes. Eso le dé peso al tratamiento que puedan dar las asambleas de los sindicatos que se han convocado para tratar ese tema específico que fue asumido por esos. Eso significa que el foro entonces podría estar dando nacimiento a varias coordinaciones específicas, porque digamos, puede ser en un tema que el foro trate sobre la seguridad social, por ejemplo. Se formaría una coordinación específica de los sindicatos para desarrollar una unidad para enfrentar esa situación. Pero el foro podría en otro momento tratar otro tema sobre un tema político, un tema sobre la pandemia, cualquier otro tema de interés, y la coincidencia que se vaya provocando entre líderes que estén participando en ese foro, esos líderes entonces formarían una coordinación específica para seguir tratando ese tema y entonces llevarían a sus sindicatos de base, a sus sindicatos respectivos, esa propuesta para que sean asumidas por esas asambleas. Cuando se produzcan entonces esas asambleas, el resultado será conocido por el foro. Entonces el foro se encargará de darle publicidad a esas unidades. Es decir, que eso llevaría entonces a que los demás sindicatos a los demás sindicatos cuyos líderes están participando en el foro, entonces también llevarían la cuestión a la asamblea de sus respectivos sindicatos y estaríamos formando una gran unidad. Cuando fuera de lugar, el comité coordinador del foro considerará la convocatoria de movilizaciones, piquetes, marchas, sumisión de proyectos de leyes, apoyo determinado a la lucha de un sector de trabajadores o de una población, etc. El comité coordinador igualmente considerará la oportunidad de abrir una escuela móvil de formación en la línea de procurar la elevación de la conciencia de clase y política y los conocimientos legales y técnicos de dirigentes, activistas y miembros de base. Así que, como ustedes ven, esa propuesta que yo ahora la someto formalmente para que este cuarto congreso sobre la libertad sindical la considere y si no puede aprobarla como en el Congreso, pues por lo menos que considere abrir un debate en ese sentido. Yo le había mandado a la ADP, me van a excusar, no me he pasado mucho con el tiempo, camarada. ¿Me oye? No, adelante. Fíjate, yo voy a leer esta cartita porque es importante. Y es importante porque aquí están participando en forma sobresaliente una corriente del ADP, e inclusive el compañero, a lo mejor somos primos de La Rosa, que está como coordinador, es dirigente nacional del ADP. En enero del 2019, yo le mandé esta carta al ADP. Es corta. Dice: señora Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y demás directivos. Sede nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional. Distinguidos compañeros y compañeras. Aprovecho esta ocasión para desearles en este nuevo año los mayores éxitos en la lucha por mejores condiciones de vida para todos ustedes, los maestros, por la elevación de la enseñanza y juntos al pueblo por la institucionalización de la vida democrática del país. Pienso
que es la hora de que el pueblo trabajador, con una conducción consecuente, se coloque a la cabeza de esta lucha. Por ello, me he tomado el atrevimiento de presentarles una propuesta sobre la unidad del movimiento sindical nacional. Seguro de que si ustedes la consideran pertinente y la asumen, estaríamos dando un paso de gran importancia, visto, por un lado, el prestigio ganado por ustedes y por otro, la falta de compromiso que observamos en las cúpulas de las centrales sindicales nacionales, compuestas, salvo excepciones, por personas separadas del trabajo asalariado desde hace tiempo y otras que nunca fueron asalariados, pero que sin embargo disfrutan de cómodos niveles de vida con ingresos que no provienen de la cuota estatutaria de las bases y que parecen condicionados a mantener a los sindicatos divididos y sometidos a la voluntad de la patronal y del oficialismo y a buena parte del pueblo trabajador viviendo en condiciones de pobreza. Como todos sabemos, de los miles de sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo, solo una pequeña parte funciona actualmente, con la mayoría de sus miembros atrapados en las marañas de la confusión ideológica, con muy bajo nivel de conciencia de clase y más bajo aún de conciencia política. Los que hemos ocupado posiciones en la dirección nacional del movimiento y que hemos tratado de salvar esta situación, no hemos sido capaces de lograrlo. Pero algunos, como en mi caso, abrigamos la esperanza de que un nuevo liderazgo auténtico, surgido de las bases de los sindicatos, pueda vencer obstáculos, avanzar y lograr su recuperación con un buen esfuerzo que actualmente pocos líderes están dispuestos a asumir, entre los que desde luego se destacan la mayoría de ustedes, los dirigentes de la ADP, y algunos otros que lideran otros sindicatos industriales y de servicios. Si este grupo, refiriéndome a la ADP y a otros de esos sindicatos activos, se coordina y extiende un llamado a todos los sindicatos para crear un espacio para el análisis crítico y la reunificación del movimiento sindical nacional, estaríamos dando un primer paso que podría alcanzar gran trascendencia. Hace unos años, los compañeros Francisco Santos, Efraín Santos Serrano y yo, bueno, lo que estoy explicándole, lo que ya dije al principio, que habíamos hecho la propuesta que ahora yo reiteré, proponiendo que se abra un foro para la unidad del movimiento sindical. Como ustedes verán, yo tengo una posición muy crítica sobre el movimiento. De luego, debo subrayar que en todo ese proceso yo fui dirigente sindical y por lo tanto corresponsable de todo lo que pasó. Yo participé activamente en la constitución de la CGT, de la Central de Trabajadores Mayoritaria, como cuadro del PLD. Yo fui de los que participé en la división que se produjo en la CGT en 1983. O sea que no lo estoy haciendo de una posición exterior. Lo estoy haciendo de una posición autocrítica, porque yo he sido parte de todo esto. Lo que pasa que, bueno, ya yo tengo 83 años de edad y ya hace tiempo que he tratado de levantar cabeza y he estado planteando que el movimiento sindical, las estructuras del movimiento sindical deben, su mecanismo de dirección deben estar compuestos por delegados de la base. Yo no consigo, y por eso yo renuncié. Cuando yo renuncié de la CTU, yo era dirigente nacional y yo me dije, yo soy un dirigente ilegítimo, porque yo había perdido en mi sindicato de base, que era el sindicato de trabajadores telefónicos. Entonces yo no tenía que rendir cuenta a nadie. Yo llevaba ahí las posiciones que a mí yo considerara o las posiciones de mi grupo político. Entonces yo creo que es una de las cosas que le está haciendo mucho daño al movimiento sindical. Los organismos de dirección de las centrales debían estar constituidas por delegados de los sindicatos de base. Y nosotros, que hay muchos en las cúpulas del movimiento que están como yo, o sea que no son trabajadores asalariados, sino que unos son pensionados y otros, bueno, ya no son trabajadores asalariados. Si tenemos alguna capacidad y disposición para servirle al movimiento,
podemos hacerlo con un trabajo voluntario o quizá con un trabajo pagado, pero no como dirigentes del movimiento. Porque ¿qué sucede, compañero? Y termino. Cuando yo soy un desempleado, yo no tengo trabajo y yo ocupo un cargo en la cúpula de una central, ¿de qué yo voy a vivir? Entonces yo tengo que buscármela. ¿Cómo me la busco? Bueno, en esos casos, entonces toco la puerta de empresarios, toco la puerta del gobierno. Aquí hay muchos dirigentes sindicales que además de trabajar en su fábrica tienen privilegios otorgados por el oficialismo. O sea, eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar. Y nosotros, si el movimiento sindical organizado en esa forma lo considera, podría decir, mira, Fernando de la Rosa, si tú estás de acuerdo, yo quiero que tú te integres al departamento de querellas y conflictos de la Confederación y nosotros te vamos a pagar 5,000 pesos mensuales. Y digo, bueno, está bien, pero yo no soy dirigente. Yo voy a trabajar en nombre y por cuenta de los trabajadores, pero yo no soy dirigente. Yo no puedo tomar decisiones en nombre del movimiento, que es lo que está pasando ahora. Y desde luego yo considero que una de las cosas que desde el punto de vista de las debilidades del movimiento le está haciendo mucho daño. Bueno, ahí termino, excúsenme si me extendí mucho y si ustedes decidirán si van a hacerme preguntas o, bueno, ustedes los coordinadores sabrán entonces ahora cómo seguimos. Muchísimas gracias, camarada Fernando. Como era de esperarse, Fernando ha hecho un esbozo histórico de cuál ha sido el comportamiento del movimiento sindical en cada uno de los momentos políticos que ha vivido el país y cuál ha sido también el comportamiento de los diferentes gobiernos que se han turnado en el poder frente al movimiento sindical. Nosotros vamos a permitir algunas preguntas, de hecho ya veo que están levantando la mano. Le voy a pedir a Gelioni que me vaya anotando los turnos, pero en lo que se organizan los turnos, yo quiero saludar a alguna gloria del movimiento sindical que están presentes en esta conferencia. Quiero decir que además de la cantidad de compañeros que están presentes en esta plataforma, también tenemos decenas de personas que están siguieron la conferencia por Facebook Live. Entre esa gloria aquí está el compañero Efraín Sánchez Soriano y con él nosotros queremos saludar a otros dirigentes históricos del movimiento sindical. Está con nosotros la compañera Eulogia Familia Gina, activista del movimiento de trabajadores, no solamente en el país, sino también a nivel internacional a través de la OIT, y que le anuncio de hecho que la compañera Eulogia Familia va a ser la expositora de la 4ª conferencia nacional que se va a dictar el viernes 27 de este mes. También veo en la pantalla varios dirigentes de sindicatos, está el compañero Héctor Bautista Tari del MTI, veo a Leonardo Percel del Bloque Popular, el compañero Sisto Gavín de San Francisco de Macorís en representación del espacio magisterial Narciso González y que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del ADP. Yo quisiera pedirle al compañero Fernando que a esa carta vuelva y le cambie la fecha y que nos la haga llegar a los dirigentes que estamos aquí presentes de la Juan Pablo Duarte. Está nuestro coordinador Juan Núñez Batista, para nosotros conocerla, porque no recuerdo que esa carta se conociera en el Comité Ejecutivo Nacional, y de verdad que nosotros también, al igual que Fernando, creemos que la ADP es el sindicato mejor habilitado ahora mismo en el país, un sindicato que cuenta con más de 120,000 miembros, un sindicato que tiene estructura a nivel nacional, que tiene condiciones económicas para contribuir a la organización del movimiento sindical del país, y hemos estado planteando que la ADP debe jugar su papel.
También quiero saludar a Manuel Salazar, el secretario general del Partido Comunista del Trabajo, que lo vi también presente, y con él a los demás dirigentes y activistas políticos que están presentes. A los compañeros de la región sur veo nombres conocidos de San Cristóbal, de Baní, de Ocoa, de Azua, de San Juan. Saludos para ustedes. Veo también varios dirigentes, varios presidentes de seccionales municipales de la ADP, entre ellos Angelina Familia, el compañero Clemente Peguero desde Boca Chica. Así es que, y con estos compañeros que he mencionado, a todos los presentes. Veo mano levantada, entre ellas a Mario Martínez y a Leonte. Vamos a permitirle a Mario Martínez, el compañero que está manejando la plataforma, que le vaya abriendo el micrófono a la persona que yo voy mencionando. Mario Martínez, se prepara Leonte. Mario Martínez. Favor abrir el micrófono. Buenas noches, camarada. Buenas noches. Mi felicitación. Le habla Mario Martínez de la provincia de Altagracia, Higüey. Mis felicitaciones para el camarada Fernando. Muy buena exposición. Y en base a eso voy a tocar algunos sencillos puntos que quienes integramos el movimiento sindical laboral por la clase laboral, tenemos que, como dice él, tenemos que realmente despojarnos de todo lo que se llama personal, ego, triunfalismo y cuanta cosa, porque son de las cosas que han impedido que la izquierda se una en el pasado. Los años, tanto en los años 60 como en los 70, en los 80, siempre hemos tenido a esos individuos que, buscando la mejor vida, han aprovechado a las organizaciones, porque todos conocemos de los años 80, cuando el mismo Balaguer, y en los 70, automáticamente los sindicalistas se reunían directamente con él, con el presidente, y obtenían su beneficio, olvidando la clase laboral. Es decir, que en realidad nosotros tenemos que, dentro de nuestras organizaciones, mantener la contrainteligencia activa para poder desarrollar la lucha con la unidad, sin triunfalismo, sin ego y con verdaderamente sentimiento político y sindical, y sobre todo con humanidad y patriotismo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Mario Martínez. Leonte. Y se prepara Fernando Morillo. Favor abrir el micrófono a Leonte. Leoni. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Leonte Torres, yo soy regidor del municipio de Higüey. Saludar a Mario Martínez. Bien. Bienvenido. De verdad, estoy muy agradecido de que me permitan participar con ustedes, pero quiero hacer algunas aportaciones porque don Fernando ha hecho una gran exposición histórica de lo que ha sido el movimiento sindical. Ahora bien, ya al final de su exposición, él tocó un punto que nosotros entendemos que es de tomar en consideración, porque es que la revolución y las nuevas generaciones hay que darle oportunidad para que entren al movimiento sindical. No se puede seguir. Yo recuerdo que para los años del 2006, nosotros estuvimos cuando se unió la CLAN y la CLAS en la Universidad Latinoamericana de los Trabajadores UTAR en Venezuela. De ahí pasamos a Costa Rica haciendo algunos cursos sindicales que vinimos preñados de esperanza, porque en ese momento la CAS estaba formando líderes cuando eso fue la enfermedad de don Gabriel del Río. Pero una vez
don Gabriel volvió, se restableció, volvió y cogió el mando. Y es difícil como soltar el mando. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos algo que nos está haciendo daño y la gente, los sindicalistas no lo han entendido. La fuerza que han cogido los sindicalistas del transporte, que transfieren su poder a todos los sindicatos, no ha tronchado el camino. Y yo soy sindicalista del transporte, quiero que sepan, yo soy sindicalista del transporte, pero lamentablemente con el poder, como le llaman, nos llaman los dueños del país, entonces tenemos secuestrado muchas cosas. Pero dentro de esas cosas, por eso yo le decía a ustedes, los que dirigen los sindicatos a nivel nacional e internacional, nosotros tenemos que darle más respaldo a los compañeros que van subiendo y a las ideas nuevas. Y don Fernando, yo quiero agradecerle porque me he nutrido de toda esa sapiencia de usted en esta noche. Le deseo toda la suerte del mundo y quisiera que Dios me bendijera a mí. Quisiera que Dios me bendijera a mí como lo ha bendecido usted con una mente tan brillante y tener ya 80 y tantos años de edad y poder nosotros contar con toda esa sabiduría disponible para nosotros crear generaciones nuevas de sindicalistas con conocimiento. Un abrazo. Gracias, León. Fernando Morillo y se prepara Bernabé Matos. Déjame hacer un pequeñito comentario. Ok, sí. Brevemente. Sobre lo que dice el camarada, hay es una confusión con respecto a los llamados sindicatos del transporte, porque en realidad no son sindicatos, son asociaciones empresariales, porque en realidad los sindicatos no hacen actividades comerciales. La actividad comercial le corresponde a los empresarios, que son nuestros entonces, eso le hace daño al movimiento, porque entonces, como los choferes son tan revoltosos, tienen tanta capacidad de movilización y no tienen empresarios que los despida si hacen cualquier cosa. Ese es el problema que tenemos los trabajadores asalariados, que fácilmente somos despedidos si cometemos cualquier errorcito. A los choferes nadie los despide, entonces pueden hacer muchas cosas. Pero eso tiende a crear una confusión, porque parecería que entonces el resto del movimiento no sirve y que lo único que sirve son los choferes. Lo que pasa es que los trabajadores asalariados no pueden darse el lujo de hacer lo que hacen los choferes, porque van a ser despedidos inmediatamente de su trabajo. Quería hacerle esa aclaración y decirle además, camarada, que hoy tiene ahí, que nos está oyendo y va a participar ahora, a un compañerito que él es más viejo que yo, pero dice que yo le llevo 5 años. Pero ustedes se van a dar cuenta quién es. Fernando Morillo y se prepara Bernabé Matos. Sí, ¿me oye? Sí, sí. Bueno, primero seguir saludando este exitoso 4º Congreso por la Libertad Sindical. Decirle a mi amigo Fernando de la Rosa que a sus 83 años se ve pero muy bien, muy joven, así que unas felicitaciones sinceras a su estilo de vida. Ciertamente me ha conmovido un tanto la reflexión de Fernando de la Rosa cuando él mismo establece que es corresponsable del desastre del sindicalismo. Y creo que ese tipo de autocrítica debe de mermar en todo el movimiento sindical, sin perder de vista que en todo tipo de trabajo sindical hay un asunto de lucha de clase de por medio, y quizá el interpretar esa lucha de clase ha sido en consecuencia también se ha derivado las tantas centrales sindicales que cada organización política ha tenido con una visión diferente. Me quiero hacer fundamentalmente una pregunta en términos comunicacional a Fernando. Es la parte de comunicación hoy en día
para con la clase, porque sigue siendo los trabajadores la clase más honrosa, la clase llamada a dirigir el poder político. Entonces, esos niveles comunicacionales que ayer se daban a través de asamblea, de volantes en las entradas y la salida, hoy, ¿cómo valora puede haber un nivel comunicacional que sea efectivo? Porque nunca podemos renunciar a la organización de los trabajadores. Eso es una. Lo otro, lo que tiene que ver con los flamantes horarios de las cadenas de tiendas, que hoy en día no tienen ningún día, o sea, tratan a los obreros prácticamente con unos horarios inhumanos y que no le permiten la libertad sindical. Y por último, hacer la sugerencia de que en este Congreso haya especie de una conexión entre el tema de la historia sindical y la organización sindical, la juventud y la comunidad. Propuesta que la voy a hacer por escrito, es que formemos en los municipios casas culturales que puedan establecer la historia del movimiento sindical y que eso se conecte con las escuelas para que sean visitadas, porque me temo que al ritmo que vamos, nuestra juventud no va a saber absolutamente nada de lo que fue el movimiento sindical del pasado, ni mucho menos le va a interesar para esta época. Correcto. Gracias. Fernando, vaya anotando y quedan unos tres turnos y luego le da respuesta de conjunto si usted desea. Claro, cómo no. Entonces, Bernardo Matos y se prepara Jesús Nao. Buenas noches para todos. Bernardo Matos de San Francisco de Macorís, sindicalista, no dirigente sindical. El 12 de febrero de 2005 dejé de ser dirigente sindical porque salí de la Nestlé, de la fábrica, y por tanto los estatutos del sindicato dicen que si sale de la empresa deja de ser dirigente. Salí de la Federación de la Alimentación porque los estatutos auspiciados por Fernando también plantea que si sale de tu sindicato base también tiene que dejar los puestos de la federación. Me mantengo como un colaborador del movimiento sindical en capacitación y en todo eso. Yo duré más de 20 años dentro del movimiento sindical, siempre fui dirigente nacional de la central. Y yo quiero preguntarle a Fernando, ¿cuál es el obstáculo que hay para que las centrales de los congresos no le permitan a los trabajadores votar? Que todo sea sobre la base de acuerdo de aposento. Y siempre vemos la misma gente ocupando los mismos puestos en la dirección y nunca hay cambio. No se le permite la participación, el acceso a los líderes medios, a los líderes de base. Siempre la misma cúpula ahí instaurada como dueños y señores, gente que nunca han pagado un chele de cuota sindical y hace tiempo que están desligados de la producción. Bien. La pregunta de Nao dice él que la tiene por escrito. Fernando, está en el chat. Vamos a dar entonces la palabra a Judy de Sena y con Judy cerramos ya la participación de la pregunta. Judy. Favor abrir el micrófono a Judy. Que acepte la invitación para abrir el micrófono. Judy, favor aceptar la invitación para abrirte el micrófono. En lo que Judy abre el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ya. Ya. Sí, Hola, compañeros. Judith de Sena del MMT. Fui la fundadora del sindicato Unitralórica, un sindicato muy prominente en las redes sociales de la empresa lórica dominicana. Esos son multinacionales que albergan el famoso servicio de call center, que ahora se le llama teletrabajo. Al ser un sector nuevo y que el Ministerio de Trabajo tiene poco conocimiento del mismo, créanme que eso es una carnicería. ¿Qué carnicería? Eso es un matadero. En el municipio hay un matadero muy famoso llamado Sagama, que es lo último en carne. Y mire, entre las centrales sindicales, lamentablemente, y el Ministerio de Trabajo y los tribunales, le quedan pequeños a Sagama. Entonces, debemos buscar la forma de que el trabajador se sienta identificado, porque, como decía Morillo,
seguimos así, los jóvenes dentro de 10 o 15 años no tendrán ni siquiera la más mínima idea de lo que es el movimiento sindical. No podemos, considero yo, que no podemos quedarnos rezagados y limitarnos a que una sola central se ocupe de un sindicato, sino que entre todos le demos vida o que resurja el movimiento sindical, porque de lo contrario nos van a extinguir. Y lo más fuerte es que para llegar a un estado donde viva la democracia, donde se pueda decir que hay democracia, lo primero que debemos tener en cuenta es los derechos fundamentales y qué tenemos todos en común, de que todos somos trabajadores. Entonces, además de que no tenemos seguridad jurídica en cuanto al empleo, al salario, a la estabilidad, tampoco tenemos garantía de el derecho a la salud, el derecho a tener una AFP, ni a nada. Entonces, entendemos que es el mejor momento. El Congreso ha llegado cuando los trabajadores más lo necesitábamos y debemos dar el paso siguiente, que es de mantener los sindicatos a flote. Gracias. Gracias, Judy, gracias. Efraín Sánchez Soriano, una historia del movimiento sindical, quiere hacer uso de la palabra. Efraín, son suyos los micrófonos. Favor abrirle el micrófono a Pocholo, cariñosamente, lo que lo queremos. Acepte la invitación, Efraín. Pocholo, dale a aceptar la invitación para que abra el micrófono. Pocholo, si me escucha. Los años no perdonan, Fernando. Óyeme, Bien, cuando éramos muchachos, Pocholo era más viejo que yo y sucede que llevo 5 años a él. Pero él no pasa de 78 años. Ya me oye. Ya, te oímos. Estábamos haciendo un chisme, tú no escuchaste No, nada. yo lo oí. No. Además, Pocholo y yo somos compadres. Va a decir lo siguiente, que soy compadre de Fernando. Y yo tengo 81 años. Tú años. le llevas 5 años, yo lo creo, porque hace 10 años y yo estoy a ti diciendo que tiene 78. No, yo tengo 81. Bueno, bien. Okay, sí. Fernando ha hecho una intervención muy interesante desde el punto de vista histórico del movimiento sindical dominicano. Y llegó a un tema muy interesante. En la existencia de la CGT, que nosotros éramos dirigentes de la CGT, nosotros planteamos que Fernando no pudo desarrollarlo en su justa dimensión, pero tenía razón en la exposición de que nosotros éramos de la dirección de la CGT, de la máxima dirección, y planteamos que había que haber una reforma en el sentido de que los dirigentes que estaban fuera del mercado del trabajo debíamos conformar departamentos por área determinada. Te pongo un ejemplo. El área de organización, secretaría de organización, secretaría de reclamo y conflicto, secretaria general. Suponte tú una hipótesis, que el secretario general fuera el secretario del sindicato de la Manicera, el secretario general, secretario de organización de Ferquido, el otro de Aluminio Dominicano. Se pasan 12 horas en el trabajo y no pueden dedicarse el tiempo. Entonces, nosotros, los dirigentes sindicales que no estaban en el mercado de trabajo, planteamos que debían crear departamentos de organización, departamentos de reclamo, departamentos de promoción. ¿Qué hacíamos nosotros? Como elementos que no estaban dentro de la producción, preparamos otro trabajo de promoción de las diferentes áreas, y cuando venía ese dirigente de su fábrica, ya encontraba todo establecido, que son los procedimientos que se usan en Europa con los departamentos. Y es una forma de realizar los trabajos y que la dirección de la central estuviera en manos de gente que estuvieran dentro de la producción. Porque un dirigente que esté fuera de la producción no siente los problemas centrales de lo que es el empleo, lo que es la represión sindical, de lo que es la producción, de lo que es riesgos laborales, de lo que es seguridad social dentro de la empresa. Solamente uno que esté dentro que la puede hacer. Pero yo que estoy fuera, que me están pagando como profesional de ahí, de la central sindical, en un departamento, que en la época nosotros nos daban, creo que eran 1,000 y pico de pesos.
pero dedicaban a un tiempo completo. Entonces yo creo que es un concepto desde el punto de vista que hay que Tú no le retomar. echaste aceite verde a eso, tráeme aceite verde. Mi amor, pero tiene. Que Ramón. Yo no me da el micrófono a Ramón Reyes, que está cenando. No, entonces, otro elemento importante que señaló Fernando, el problema de la izquierda y el movimiento sindical. Aquí hubo una discusión histórica sobre el problema del sujeto social. En los años 80 eso vino de Bram Birde, vino de Marta Haneke, de esos intelectuales progresistas que querían negar el papel histórico de la clase obrera. Y desde el punto de vista conceptual, crearon el sujeto histórico. ¿Qué es el sujeto histórico? Que la mayoría de las fuerzas progresistas de izquierda, como dice Fernando, se abandonaron la fábrica y se fueron a los barrios, a los territorios. ¿Y qué es lo que es un territorio desde el punto de vista político, desde el punto de vista social? Un trabajador, llamamos la economía informal, que está vendiendo yaniqueque, es un sujeto social. Pero ese sujeto social, si no le va mal con los yaniqueques, se va por una zona franca. Si no le va mal en la zona franca, se va fuera del país. Ese sujeto social abandona lo que es su territorio. Sin embargo, desde el punto de vista marxista, se concentra en su fábrica. Un minuto, Pocholo. Está en su fábrica y de ahí desarrolla todas sus actividades. Por eso es más fácil organizar al trabajador dentro de su fábrica. Ahora bien, por la nueva pandemia que se ha desarrollado con los trabajadores en su casa, nosotros tenemos que improvisar lo que se llamó trabajo en el lugar de trabajo, trabajo en su barrio, trabajo en su casa. Es una forma de organización nueva que ahora no es posible. Ahora, yo creo lo siguiente. No podemos estar hegemoniando a las centrales sindicales. Nosotros necesitamos como aliados. El problema de nosotros no es contra las centrales sindicales. El problema de nosotros central es contra los patronos y contra los que violentan la libertad sindical. Ok. Una buena ponencia del compañero Pocholo. Fernando, los micrófonos son tuyos para que le dé respuesta a las interrogantes. ¿De cuántos minutos yo dispongo para tratar de no pasar y responderla toda? No, 10 o 15 minutos. Ah, no, sí, está bien, cómo no. Óyeme, lo primero es sobre el camarada que habló sobre el problema de la comunicación. Y pues yo lo toco en parte de eso. Yo no quise profundizar en eso porque el escenario no es el adecuado. Pero Pocholo y yo tuvimos muchos años militando juntos en el MPD. Óigame, nosotros nos levantamos de madrugada con un paquetito de volante en los bolsillos. Para cuando los trabajadores nos paramos con mucha discreción en la puerta de la fábrica, porque era con la policía atrás, para entregar un volantito a un trabajador. Y a los líderes lo abordábamos y le pedíamos que nos dieran un chancecito para hablar con ellos, que si nos recibían en su casa o si podíamos vernos en la esquina y tomarnos un café. O sea, dedicamos tiempo a hacer una relación política con los líderes de obreros. Ahora, ¿qué pasa? Tú estás promoviendo un grupo de izquierda y tú vas a la universidad o a una escuela y te echas un discurso y seguramente que al mes ya tú tienes 40 o 50 militantes. Pero para tú formar un cuadro obrero como militante de un partido, seguramente que te va a coger años. Entonces, yo creo que la izquierda tiene que definir si sostenemos que la clase obrera tiene una misión histórica y que el proletariado debe dirigir la revolución de liberación. Entonces, tenemos que formar los cuadros que respondan con esa visión. Lo que pasa es que es muy cómodo. Yo me voy a la universidad, hago un debate en la universidad y al poco rato yo digo, bueno, yo tengo 50 camaradas, soy miembro del partido, que son estudiantes. ¿Y cuántos obreros tienen? Y estamos hablando que es el partido de la clase obrera.
porque tú no estás formando un partido estudiantil, sino un partido de la clase. Pero para tú formar un partido de la clase, no es en la universidad que tú lo vas a formar, tú tienes que ir a la fábrica y correr el riesgo que la policía te agarre y te apale. Y dedicarle tiempo para visitar a esos obreros en su casa y tratar de ganártelo para tu partido. Ese es un problema, yo no quise tratar eso aquí, pues yo lo trató, pero es un problema que tiene que discutirlo la izquierda. Porque usted como partido de izquierda que habla de vanguardia proletaria, tiene que tomar una decisión sobre la formación de cuadros. Porque mientras usted se esté dedicando, aunque se llame partido de la clase obrera, a vivir en la universidad, usted no va a formar nunca partido de la clase obrera. Usted va a ser un partido de la pequeña burguesía, aunque le ponga los títulos que le ponga. Pero bueno, pues yo le insistió mucho en eso. Pero eso tiene que ver con la comunicación de que hablaba el camarada. Nosotros la comunicación lo hacíamos levantándonos de tempranito y yendo a la fábrica a visitarlo y tirar un volante y salir corriendo cuando venía la policía, cuando nos agarraban nos paliaban. Pero bueno, estamos vivos. Yo tengo 83 años y Pocholo tiene 85 y estamos vivos los dos. Bueno, el otro problema de la jornada de trabajo, eso no es el problema más serio que tenemos. Óyeme, la ley dice, la ley dominicana, que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias, de lunes a viernes, y de 4 horas los sábados. Con excepción de empresas que son de trabajo continuo, que entonces los días de descanso varían, pero la jornada sigue siendo de 8 horas diarias. Permite para que en algunos casos la jornada puede extenderse a 9 horas. Eso dice la ley. Aquí hay un montón de fábricas que tienen jornada de 12 horas diarias. Y eso es completamente ilegal. A los call centers, eso es de lo que estaba hablando la compañera Judith. Esa gente trabaja, perdón, como animales, como si no fueran gente. Y efectivamente ahí no hay ningún derecho, porque es que aquí no hay fuerza que imponga la ley y el orden. Ese es el problema que estamos discutiendo. Eso es lo que necesita el movimiento sindical, fortalecerse para que podamos terminar con esa situación. Fíjate, Bernabel comentó el problema de por qué en las centrales siguen siendo los mismos. Bueno, Pocholo sabe eso. Bernabel también lo sabe y yo también. ¿Qué sucede? Yo soy dirigente de una central. Yo tengo inscrito 150 sindicatos inscritos. De esos 150 sindicatos, 27 están activos. Los otros no funcionan. Por una razón, nosotros sabemos, según tú vas al Ministerio de Trabajo y hay miles de sindicatos registrados, pero ni siquiera un 5% de esos sindicatos está funcionando activamente. Pero la central lo tienen registrado como sindicato. Entonces, como viene el Congreso, digamos que los sindicatos de base llevan, voy a poner un número cualquiera, digamos que los sindicatos de base llevan 150 delegados de ellos, pero de los otros sindicatos que no existen van 700 delegados. Y esos sindicatos que no existen, quien los prepara para que existan es la cúpula que está organizada en la Confederación. Y esos sindicatos que no existen, que van con un montón de delegados, van a levantar la mano ¿por quién? Por el que le pagó para que fuera al Congreso y le compró una comida o yo no sé lo que le hizo. Entonces es el problema que hay en el movimiento. Eso, bueno, nosotros podemos hacer, porque lo que estamos haciendo es una autocrítica. Yo no estoy haciendo, es una autocrítica que nosotros estamos haciendo. Porque yo hice eso muchísimas veces. Nosotros armamos sindicatos falsos para abultar nuestra participación en los congresos. O sea, es una autocrítica. Yo estoy diciendo que es que nosotros, los que ocupamos la dirección, cometimos graves errores. Yo soy uno y Pocholo es otro, que nosotros no estamos haciendo una autocrítica, nosotros actuamos mal. Lo que nosotros no queremos es seguir ahora actuando mal. Por eso estamos nosotros hablamos que la superestructura, los mecanismos de dirección regional y nacional deben estar compuestos por los delegados de la base. Y una pequeña aclaración. ¿Qué dicen, por ejemplo, muchos de esos dirigentes de centrales que no tienen representación de base? Dicen, es que los dirigentes no pueden venir a dirigir la Confederación porque ellos no tienen tiempo. Eso es lo que dicen. Y yo les respondo, oigan, como usted es desempleado, forma un sindicato de desempleados
y forma una confederación de desempleados. Pero usted como desempleado no puede ser un dirigente de trabajadores asalariados, porque lo que deben dirigir a los trabajadores asalariados deben ser los trabajadores asalariados. Ahora, ¿qué pasa? Como dice Pocholo, yo digo, si usted, por ejemplo, tiene una familia y a usted se le enferma una familia, usted no dice, yo tengo que hacerme médico para curar a mi familia. O cuando va a construir la casa, dice, yo tengo que ser ingeniero para construir mi casa. O cuando se le enferma a uno, dice, yo tengo que ser médico para curar a mi hijo. ¿Qué usted hace? Usted contrata a uno que le sirva. Lo mismo debe hacer el movimiento sindical. Si yo necesito instalar una escuela de formación en la central, yo busco un profesor con alta calificación que se corresponda, que simpatice con los intereses de la clase trabajadora, aunque no sea trabajador. Porque él no va a dirigir a los trabajadores. Él va a dirigir una escuela con una orientación que la van a decidir los trabajadores. Entonces, ese trabajador que está en su fábrica, en su sindicato, lo que tiene que hacer es asistir a una reunión cada 3 meses para decidir la política de la organización. La política usted no tiene que decidirla todos los días. Usted decide la política haciendo balance y reestructurando, evaluando. Pero usted tiene un equipo pagado, a que usted le paga para que hagan las labores de todos los días. Eso es lo que hace el movimiento en los países desarrollados. En los países desarrollados no aparecen de que vagos dirigiendo, perdón por la palabra, desempleados dirigiendo centrales. No, usted encuentra el presidente, el presidente es el presidente de la Federación Metalúrgica. No, el presidente, no, es el presidente de los trabajadores de la alimentación. Desde luego, ahí en el edificio, un montón. ¿Quiénes son generalmente? Viejos dirigentes que ya están pensionados, jubilados, ya no están en el trabajo asalariado, por lo tanto no puede ser dirigente de la central, pero están en la oficina, trabajando, aportando con la experiencia que tienen y a cambio de un salario. Entonces, esa es la respuesta para lo que dicen, que los que están trabajando en la fábrica no pueden dirigir a la central porque no tienen tiempo. Bueno, ya Pocholo habló del asunto de los dirigentes asalariados y también habló de la izquierda. Pocholo y yo nos atrevemos a hablar de eso porque, bueno, nosotros hemos sido militantes de izquierda toda la vida. Hemos cometido un montón de errores. El problema no es que nosotros nos hayamos equivocado. El problema es que cuando caemos levantemos los pies y sigamos avanzando, desbrozando camino y tratando de no seguir repitiendo los mismos errores. Es decir que, bueno, eso es todo. Ahí me cogí unos 10 minutos. Termino diciéndole a los compañeros que me pidieron que hiciera otra carta para la ADP. Exactamente, la voy a hacer y le voy a anexar esta. Esta fue la que yo mandé. Mire, en esa esquinita ahí está el sello de recepción, porque fui yo mismo que fui y le entregué. O sea, ahí está la recepción cuando fue recibida esa carta. Fue recibida el día 4 de abril del 2019 a las 2:30 de la tarde. Ahora, yo a la otra carta que le mandé le voy a anexar esta también para que vean que en realidad yo no me explico por qué, porque a mí me extrañó que la ADP ni siquiera me dijera, bueno, recibimos tu carta, nosotros veremos a ver si te respondemos, pero no sé, parece que la encargada de la recepción la tiraría en el zafacón de los papeles. Me halaga eso, lo que los compañeros de la ADP están diciendo, porque no es lo mismo que Pocholo y Fernando estemos por ahí hablando en una esquina con trabajadores a que esté hablando los dirigentes de la ADP. La ADP es una fuerza en este país descomunal. Descomunal. Entonces, además tiene muchos recursos humanos, o sea, muchos dirigentes, y tiene muchos recursos materiales. O sea, a la ADP no le pesa decir, mira, nosotros vamos a agarrar un dirigente nacional que tenga como tarea principal promover la unidad del movimiento. Y que a nombre de la ADP, y si no es posible a nombre de la ADP, a nombre de una corriente, como la Juan Pablo Duarte, a lo mejor también se suman otras, que pueda convocar, porque no es lo mismo que convoque, que invite yo, Fernández de la Rosa Pocholo, que invite a un dirigente de la ADP, que es un sindicato que ha demostrado combatividad, unidad en la diversidad. Eso es una prueba, que no hay razón para que existan tantas centrales.
porque aquí hay muchísima corriente en la ADP y cada corriente no tiene un sindicato. Cada corriente se conforma en tener su espacio y tratar de desarrollar su espacio. Pero no se le ocurre a ninguna corriente en la ADP decir que va a ser otra ADP. Ese es el problema de la central. Aquí el movimiento tiene que trabajar como trabaja en la ADP. Pueden haber corrientes de todo tipo, pero las corrientes no pueden atentar contra la unidad del movimiento sindical. Muchas gracias, compañeros. Gracias por haberme dado este espacio. Lo recibo con gusto, porque esta es mi vida ya yo tengo 83, 2 años menos que Pocholo. Nada, y lo que me queda es ayudar en lo que yo puedo. Yo asesoro a algunos sindicatos que me llaman y nada, para mí esa es la vida. Yo no cobro por trabajo sindical. Cuando yo asesoro un sindicato y me dicen cuánto tenemos que pagarte, yo le digo no tienen que pagarme nada. Páguenme el transporte que yo gasté. Es lo único, pero honorarios personales yo no los recibo. Porque si trato de mostrar que hay un cáncer en el movimiento, yo no puedo comportarme como si yo estuviera padeciendo el mismo cáncer. Tengo que hacer un esfuerzo para tratar de hacer diferente. Y eso es lo que yo trato, humildemente, yo no soy dirigente sindical, ni aspiro de ninguna manera a ser dirigente sindical, al contrario, soy lo que estoy diciendo, que los dirigentes del movimiento deben tener su delegación de base, deben decir, yo represento a tal sindicato, porque yo soy el presidente del sindicato, o yo soy el secretario de organización del sindicato, y el sindicato me delegó para que lo representara en la conducción de esta federación o de esta confederación. Buenas noches y... gracias, camarada Fernando. Señora, aunque sea virtual, vamos a darle un fuerte aplauso a Fernando, que como lo esperábamos nos ha dado una cátedra de la historia del movimiento sindical, pero además nos ha dejado una propuesta concreta de cómo nosotros podemos seguir el activismo sindical, lo mismo que la Gracia Pocholo también, que ha hecho una propuesta de cómo organizarnos en estos momentos. Dijo Mercedes Sosa que todo cambia, y realmente todo cambia. Tiene que cambiar la forma de organización del movimiento sindical, la forma de agitación. Ya el COVID nos ha dado una nueva herramienta para reunirnos sin necesidad de juntarnos presencial, quizás en la fábrica. O sea, ya sabemos que podemos contactar los compañeros y las compañeras y desde su casa podemos intercambiar sobre la situación del movimiento sindical. Pero el capital no deja de golpear a la clase trabajadora. Por tanto, nosotros tenemos que seguir institucionalizando y tecnificando nuestra forma de organizar a los trabajadores y de defender las reivindicaciones de los trabajadores. Por mi parte, yo les deseo a ustedes buenas noches, que puedan cenar, los que no han cenado, que duerman bien. Y les reitero entonces la invitación a, bueno, Juan Núñez, ¿que usted quiere decir algo? Ah, no, está tocando. Y les reitero entonces la invitación para el próximo viernes a la misma hora, un plato fuerte con la compañera Eulogia Familia Gina. Así es que buenas noches, compañeros, y ha sido un grato placer haber compartido este momento con ustedes. Buenas noches, una vez más.